Hola hermanos, buenos días. En Primera de Reyes, en estos capítulos, creo que hay tres protagonistas. Básicamente el templo, se habla mucho de él y vamos a entrar en detalles del templo. El otro protagonista podría ser y es Salomón, que es el que lo construye y construye muchas otras cosas y se nos dice muchas cosas de él. Y hay un tercer protagonista que es el que nos debe importar más, que es Dios. Porque Dios también interviene y de una manera clara y audible y pone las cosas en su sitio, muchas veces en estos textos. Vamos a empezar un poco va a ser un poco por encima, el capítulo 6, que se nos habla de la edificación del templo, de los aposentos del templo, de la promesa de Dios en cuanto al templo, el techo, los adornos, los querubines, el atrio, el tiempo que se dedicó en la construcción. Salomón comenzó a construir el templo y fue hecho según el plan general del tabernáculo. Fue, digamos, como hecho como un modelo del tabernáculo, pero duplicando todas las dimensiones. Es decir, más o menos fue el doble. No era un lugar tan grande, aunque aquí no tenemos las dimensiones por codo, los codos vienen a ser como 45 o 50 centímetros. Y vendría a ser como unos 27 o 30 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Nosotros tenemos aquí muchísimos más edificios más grandes, más enormes. No es que fuera el tamaño lo importante. Lo que sí es verdad es que estaba muy adornado, muy elaborado y fue muy costoso. Aunque era relativamente pequeño, el templo era una verdadera joya por todo el adorno, toda la ostentación que había. Vamos a ver algunos detalles de construcción y del contenido que tenía el templo. Aparte tenía una particularidad, una diferencia con el tabernáculo, que estaba rodeado en sus lados por edificios donde vivían los sacerdotes durante los servicios religiosos. Por ejemplo, el altar de bronce era mayor tamaño que el del tabernáculo. Había 10 candeleros para reemplazar al que había en el tabernáculo, 10 mesas de los panes en la proposición, en el tabernáculo había solamente una, y algunos otros elementos que eran mucho más numerosos. Hablando de la construcción en sí, empleó para ello muchísimos trabajadores. De hecho, se indica que hubo unos 30.000 israelitas implicados en la construcción, especialmente reclutados para este trabajo, para Leva. Y había otros 150.000 trabajadores adicionales que no eran israelitas, pero tampoco eran esclavos, y 3.300 capataces. Irán, el rey de Tiro, es el que daba los materiales para hacer la construcción. Y se nos dice específicamente que tardó en construirse 7 años y 6 meses. Fue una construcción muy trabajada, muy elaborada. Y hay una cosa que me gustaría destacar, que es el versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún instrumento de hierro. Todas las piedras que se fueron a preparar fueron preparadas en un sitio, en una cantera totalmente distinta. Fueron cortadas, preparadas, numeradas, cada una tenía su lugar. Lo único que fueron unidas en el lugar de la construcción, ensambladas. Y esto nos puede hablar de la manera en que Dios quiere que su obra sea hecha. Tenía que ser construido por el hombre. El Señor quiere que nosotros participemos en su obra. Y el Señor podría haber utilizado a los ángeles, podría haberlo hecho de una manera maravillosa. Sin embargo, Él nos utiliza para su obra. Pero Salomón no quería que el sonido de los hombres trabajando dominara el sitio del templo. Salomón quería comunicar que el templo era de Dios y no era del hombre. Y también esto nos puede hablar de la manera en que Dios trabaja con su pueblo. A menudo, cuando Dios hace algo milagroso,
lo hace silenciosamente. El sitio de la construcción estaba silencioso, pero donde había ruido era en la cantera, en donde se preparaban todas las cosas. La obra del Señor muchas veces se hace las cosas sin hacer mucho ruido, sin grandes aspavientos. Pero cuando Él fragua todas las cosas, cuando se hacen todos los preparativos, ahí sí hay más jaleo. Pero Dios no busca el esplendor ni el ruido. Y en medio de estos preparativos se nos indica el pórtico, todas las cosas que de la construcción. Vemos que viene Dios y habla. Versículo 11 al 13. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mis palabras que hablé a David tu padre, y habitaré en ellos en medio de los hijos de Israel. Habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí se estaba reafirmando la promesa hecha a David, pero había una condición que el nuevo rey debía cumplir para que se manifestase su presencia en medio del pueblo. ¿Cuál era esa condición? Venga, participar, no sé, que obedeciese, que obedeciese. Salomón debía mostrar una obediencia total a los mandamientos y normas establecidas por Dios. En ese caso, Israel disfrutaría de una relación de compañerismo con Dios y gozaría de su protección y provisión abundante. Esta era una época de paz y de prosperidad y que podía haber sido mucho más relevante si Salomón hubiera cumplido esta condición. Pero porque se desvió, su hijo Roboam después sufrió la división del reino, porque él no cumplió con su parte. Y me gustaría preguntaros, ¿estas no son las mismas condiciones que tenemos nosotros hoy en día? Obedecer al Dios y Dios va a estar con nosotros y nos bendecirá. Para decirlo de una manera más sencilla, Dios viene en medio de todo el jaleo de la obra. Una obra de 7 años tiene tela, con todos los preparativos, todo el material que se nos dice. Y viene a Salomón y le dice, yo estoy más interesado en ti, en tu persona, que en toda esta obra. Lo que yo quiero de ti es que tú me obedezcas, que cumpla mis mandamientos. La obra que tú haces, que se supone que es para mí, es secundaria. Lo primero es tú. Porque si tú tienes una buena relación conmigo, todo lo que haces tiene sentido. Tu obra está vinculada a mí. Pero si no, como no se nos dice en Isaías, nuestras buenas obras de por sí son como trapos de inmundicia. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada bueno. Pero con Él y en Él, sí. ¿Y cómo nos podemos chequear o ver si estamos andando en las cosas del Señor? Yo creo que debemos meditar y reflexionar en cómo andamos. Y una buena manera, que yo creo que está al alcance de todos, y que nos dice cómo estamos, que nos refleja la realidad de nuestra vida espiritual, es meditar en la palabra de Dios. Es un espejo. Nos dice cómo estamos y a dónde vamos. Y curiosamente, una de las obligaciones de los reyes era que tuvieran la palabra de la ley y que la leyeran todos los días. ¿Y nosotros no somos reyes y sacerdotes? ¿Nosotros no necesitamos también de esa guía todos los días? Ahora vamos a ver algunos factores de la construcción del templo que nos indican, aunque era muy majestuoso, aunque era muy espectacular, que era inferior al tabernáculo. Era inferior al tabernáculo. En primer lugar, el templo era muy complicado, muy decorado, muy detallado, muchísimas cosas. Pero a pesar de toda esa hermosura, lo que sí demuestra es que hubo o había un decaimiento espiritual. Y por eso era inferior al tabernáculo. El tabernáculo era muy simple, muy sencillo comparado con el templo.
En el Nuevo Testamento el templo fue bastante pasado por alto, mientras que el tabernáculo se constituyó en el símbolo más usado, sobre todo en Hebreos. Si trasladamos esto a nuestra época, podemos decir que hoy en día, cuando queremos llegar a las personas, ponemos mucho énfasis en métodos, en sistemas de evangelización, de cómo llegarle, que si con un concierto, que si cosas atractivas para las personas, métodos que hagan que venga mucha gente. Hace poco hubo un concierto aquí en el Congreso y fueron mucha gente y la gente parecía que se convertía y que acudían al Señor. Pero, sinceramente, yo creo que el método más eficiente para que las personas se conviertan a Cristo es su palabra. Debemos dar palabra de Dios, que es el único que puede convertir el alma y cambiar nuestro corazón. Otra característica que diferencia el tabernáculo del templo. En el tabernáculo no había ventanas. Y Salomón puso muchas ventanas, aunque eran angostas por dentro y anchas por fuera, pero puso ventanas. En el tabernáculo la iluminación solo dependía de la luz del candelero de Dios. Pero en el templo la entrada de alguna luz hacía que no dependía de la luz divina, sino de la luz natural que venía desde el exterior. Es una diferencia sustancial. Otro detalle que vemos del versículo 23 en adelante. Los querubines. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala de querubín tenía 5 codos y la otra querubín otros 5 codos. Os lo expreso porque lo estamos viendo. ¿Sabéis cuánto medía el querubín? Entre 4,5 metros, 5 metros. Una barbaridad. Y llegaban desde un extremo al otro de la sala. ¿Recordáis en el propiciatorio los querubines que había? ¿Cómo eran? Una cosa así, ¿no? Más o menos. Pequeñito, lo que 1 metro y pico o algo así. ¿Sabéis de qué estaban hechos los querubines estos del templo? Se nos dice, de madera de olivo. Recubiertos de oro, pero de madera de olivo. ¿De qué eran los del propiciatorio del tabernáculo? Oro macizo. Oro macizo. Esto refleja la actitud humana, de hacerlo todo grande, todo majestuoso, todo espectacular, pero finalmente falso, sin sustancia, sin contenido. Evidentemente vemos también que el templo era más llamativo, más vistoso, pues estaba mucho más adornado que el tabernáculo. Y también había más ceremonial y ritual. Y aquí vemos el contraste de las cosas que hace Dios y las cosas que hace el hombre. Dios hace las cosas simples y sencillas, pero con un significado mayor y profundo. Este templo fue destruido después por Nabucodonosor, más tarde se construyó por Zorobabel, que también sería destruido y suplantado por el templo de Herodes, existente en los tiempos de Cristo. De hecho, el templo señalaba a Jesucristo y él en Juan 2,19 dijo a los judíos, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y hablaba de su propio cuerpo. Cuando vemos este templo, estas características tan maravilloso, tan amplio, debemos recordar que fue concebido por la mente de David, ya que él quiso disponer de un lugar apropiado para albergar el arca del pacto. El tabernáculo, a Moisés se le dio los planos y de cómo tenía que hacer el tabernáculo. Por el tiempo no voy a entrar, pero en Primera de Crónicas 28 se nos dice que David hizo los planos de cómo debía ser las estancias, el pórtico, tal cual. Se nos dice, entonces, aunque Dios lo permitió,
y Dios lo vio bien y aceptó. No partió de él la iniciativa. David tampoco tuvo la idea de que Dios estuviera allí. El mismo Salomón, cuando lo dedica, habla de que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. No era la idea esa. Su propósito fue proporcionar un lugar de acceso a Dios mediante los sacrificios. Sin embargo, aunque no iba a habitar allí, Dios honró al templo con su presencia y fue lleno de la gloria de Dios, como veremos. Pero la mera asistencia a un templo no indica necesariamente que el que allí acude con la intención de acercarse a Dios y adorarle tenga una relación personal con Dios. Y en este sentido podemos recordar la conversación de Juan con la mujer samaritana, que le decía: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús, que le responde: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues así quiere el Padre que le adoren los que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los verdaderos adoradores son aquellos que son conscientes de que Jesús es la verdad de Dios y el único camino hacia el Padre. Adorar en verdad es adorar a Dios por medio de Jesucristo. Adorar en espíritu es adorar a Dios por su espíritu, que nos introduce a los creyentes en la nueva esfera espiritual del reino. De los versículos 15 al 36 contienen detalles específicos de la construcción del templo, como por ejemplo las paredes, el suelo, los materiales de revestimiento y decoración, el lugar santísimo y su mobiliario, y se destaca el refinamiento artístico de cada uno de los elementos. La calidad de los materiales utilizados difícilmente podría ser superada. Por ejemplo, en el versículo 30 se nos dice que el piso, el suelo, estaba cubierto de oro, pero dentro y fuera. O sea que lujo hubo hasta lo último. Pero eso tiene mucha importancia para nosotros, no debería tenerla. En Apocalipsis se nos dice que el suelo de la Nueva Jerusalén estará de oro. Las riquezas que para nosotros tienen significado o que dicen algo, será donde nosotros pisemos. La hermosura que Dios le importa es lo que hay en nuestro corazón, no lo que hay externamente. El templo contenía muchas complejidades y adornos minuciosos que no se hallaban en el tabernáculo al cual reemplazó. Aunque veremos que la gloria de Dios descendió sobre el templo, nunca fue igual en su manifestación a la del tabernáculo, y nunca con la medida del poder que se desplegó en el tabernáculo. Solo el tabernáculo en el Antiguo Testamento fue un verdadero símbolo de Cristo, como vemos en el Nuevo Testamento y especialmente en Hebreos. En el capítulo 7 me gustaría distinguir también las dos columnas. Lo vemos en el versículo 21. Esta columna erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Jaquín significa Dios establecerá, y Boaz significa con su fuerza. Hay salmos que incluyen estos dos conceptos. Por ejemplo, el 96:6 nos dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura o gloria en su santuario. Este versículo habla de fuerza y de hermosura. La fuerza habla de la salvación. Dios es poderoso para librar a los que son de él. La hermosura habla de la belleza de la adoración. Debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Estas dos columnas eran majestuosas y eran muy importantes en el templo. Y estas dos columnas deberían estar presentes en la vida espiritual de cualquier creyente que vaya a adorar. Para adorar a Dios, debemos haber experimentado el poder de Dios que nos ha librado del pecado. Entonces podremos adorarle en la hermosura de la santidad. Boaz, además, era el bisabuelo de Salomón, el que se casó con Ruth.
No hay nada malo en tener un hermoso templo, y si nosotros podemos tener un local precioso, pues estupendo, pero eso no es lo más importante. Aunque el templo o el lugar de adoración puede ser propicio por su hermosura, no es ningún sustituto de la adoración. Adoramos a Dios cuando entramos en su presencia, no por el lugar en el que estemos. Y sentimos su presencia y nos damos cuenta de nuestra insuficiencia e incapacidad. Y una figura de este tipo de adoración es cuando Isaías se presenta a Dios a él y él dice que es nada, que es basura, ¿no? Esto es lo que significan las columnas llamadas Jaquín y Boaz. Hablan de lo que la adoración realmente es. Un alma redimida que entra en presencia de un Dios santo. Y a veces la música también puede contribuir a elevarla, a elevar nuestra adoración. En el templo había música, nosotros también participamos con música y nos ayuda, pero no debe ser lo más importante. La adoración debe basarse en el hecho de que Dios es sublime, su santidad es enorme y nosotros vemos nuestra realidad y vemos lo que Él ha hecho en nosotros. También en el capítulo 7, se nos hablan de fuentes, del 38 al 39, que hizo 10 fuentes de bronce. En el tabernáculo había una, aquí hay 10. Ya os digo, todo a lo grande. El propósito de esta fuente era lavar los elementos que se iban a ofrecer en el holocausto. Pero después de haber observado lo precioso que eran las fuentes, lo artísticas, vemos que es necesario algo más que belleza para traer limpieza, es decir, para purificar el corazón humano. En todo el mundo hay muchos templos de diferentes religiones, de diferentes cosas, en los cuales se hacen ceremonias muy bonitas, muy llamativas. Sin embargo, estas ceremonias por sí mismas no purifican a las personas ni las conducen a Dios. No refrescan el alma ni traen paz y alegría duraderas al corazón. Es decir, sentimientos que puedan fortalecer a cada uno de nosotros en nuestra lucha diaria. El agua de esa fuente representa la palabra de Dios, que esa sí es como el agua purificadora. Lavarse en esa agua, espiritualmente hablando, es aplicar la palabra divina a nuestra vida. Resulta interesante recordar el efecto que las palabras de Jesús, que era el Verbo encarnado, tuvieron en sus seguidores. Y recordáis en Juan 6, cuando le hablaba a los discípulos sobre comer mi carne y beber mi sangre, y como muchos se fueron, y les dijo Jesús a los discípulos, ¿queréis vosotros también marcharos? Y Pedro, como era así tan impulsivo, les dijo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y también más adelante en la vida de Jesús, en Juan 15:3, el mismo Jesús les dice, vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Solamente un detalle, y ya estoy fuera de tiempo, en el capítulo 8, versículo 9, habla del arca, cuando introducen el arca y de lo que había en el arca. Y durante la historia del pueblo vemos que en el arca había diferentes cosas. ¿Recordáis qué? Venga, por favor. Las tablas de la ley. ¿Qué más? La vara de Aarón y una vasija con el maná. Sin embargo, en el 8:9, si lo veis, se levanta y lo único que hay es las tablas de la ley. Me encanta por una cosa, porque nos dice la Escritura, nos dice la palabra, que todo pasará, pero mi palabra permanecerá. Y es lo único que permanece y es lo único a lo que nos tenemos que aferrar. La palabra de Dios permanece para siempre. A Él sea la gloria.